Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor bendice nuestras intervenciones a favor de los más pobres y necesitados. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Hoy San Francisco nos habla de un término muy propio de él, la restitución. No es solamente una corrección al hermano, no es solamente poner al pobre en el sitio que le corresponde, no es solamente establecer relaciones entre Dios y los pobres, sino darle la dignidad al pobre porque Dios mismo se la da. Santa Clara, por otra parte, nos habla de cómo las hermanas deben tener una formación permanente, es decir, siempre preguntando al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Vamos nuevamente a recurrir a la palabra del Señor, fuente e inspiración perpetua, para poder nosotros responder al Señor acerca de sus mandatos. Del Evangelio según San Mateo. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te dimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Nos vamos al Evangelio de San Mateo, al Evangelio genérico, como nos gusta llamarlo, porque es el más claro, el más sinóptico. Nos vamos al final del quinto discurso, capítulo 25, casi al final. Unas preguntas realmente conmovedoras. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo, Señor? ¿Dónde estabas tú escondido? ¿Cuándo te buscábamos, Señor? Este pasaje se sitúa en el gran discurso del juicio final, según San Mateo. La pregunta es la que venimos repitiendo. ¿Cuándo, Señor, te vimos? ¿Cuándo nos encontramos contigo? Y revela algo maravilloso, la salvación, que no se decide por haber hecho obras grandiosas, grandes teatros, grandes discursos teológicos, sino por haber puesto un amor atento a cada una de las obras de nuestra cotidianidad. Jesús se identifica plenamente con los más pequeños. Tengamos esto muy presente, porque San Francisco lo imita sobremanera. Él no dice que el necesitado sea un representante o un símbolo suyo, nos dice que Él mismo está presente en la fragilidad humana. El Rey de Reyes oculta su majestad divina bajo el ropaje de la necesidad, del hambre, de la soledad, de la enfermedad, del abandono. Amar al hermano no es solo un deber moral, es un verdadero sacramento donde tocamos
al Señor de forma real. Y esto lo hacemos en el día a día. Texto totalmente interesado por nuestra parte, porque San Francisco copia esta forma de entender a Dios y de entender a los pobres. Jesús está presente en la fragilidad humana. Así lo entiende San Francisco, que lleva la palabra de Dios al extremo amor. No solamente compartió sus bienes, sino que él se hizo pobre. Él entró en ese camuflaje de Dios, porque ¿dónde Cristo nos espera? En el dolor del hermano, en la necesidad, en la vulnerabilidad del hermano. Esta sorpresa del amor es acogida por San Francisco y ahí él es donde le pone su acento. Vamos a escuchar esta canción y vamos a seguir rumiando estas enseñanzas de la palabra de Dios que también aparece en la vivencia de San Francisco. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mí lo hicisteis. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mí lo hicisteis. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. San Francisco nos muestra que el pobre se encuentra en la persona de Jesucristo. Leyenda mayor de San Buenaventura, referida, como no puede ser de otra manera, a nuestro Padre San Francisco. Estamos en el capítulo 8.5. Lo hemos desglosado en 3 partes. Esta es la parte central. Un tema bien interesante, la restitución, que se da a la mano a la corrección, al amor fraterno y al servicio a los más pobres. Estemos muy atentos. Yo quiero ser amigo de los pobres. Yo quiero estar al lado de los pobres y caminar descalzo entre los pobres. Sucedió una vez que uno de los hermanos respondió con cierta dureza a un pobre que importunamente pedía limosna. Al enterarse de ello, el piadoso amigo de los pobres mandó al hermano que, despojado de su hábito, se postrara a los pies de aquel pobre, confesase su culpa y le pidiese perdón y el sufragio de sus oraciones. Habiendo cumplido humildemente el hermano dicha orden, añadió con dulzura el padre: cuando veas a un pobre querido hermano, piensa que en él se te propone, como un espejo, la persona del Señor y de su madre, pobre. Del mismo modo, al ver a los enfermos, considera las dolencias que él cargó sobre sí, y como este pobre muy cristiano veía en cada menesteroso la imagen misma de Cristo, resulta que si alguna vez le daban cosas para la vida, no sólo las entregaba generosamente a los pobres que le salían al paso, sino que incluso juzgaba que debían serles devueltas como si fueran de su propiedad. Yo quiero ver con ojos de los pobres
quiero aprender la vida de los pobres, quiero saber el nombre de los pobres. Yo quiero abrir las puertas a los pobres, quiero cuidar la tierra con los pobres, quiero sentir a Cristo entre los pobres. Precioso el texto que acabamos de estudiar, que como dijimos al principio, está entresacado del corazón del punto 5, capítulo 8. San Francisco enseñaba a sus hermanos, a sus seguidores, que la misericordia no era una simple norma de educación, no, era la esencia misma del franciscanismo, porque es la esencia misma de las bienaventuranzas, el corazón del Evangelio. Narra la leyenda mayor, acabamos de escucharlo, que un hermano respondió con áspera dureza a un hombre necesitado que pedía limosna con insistencia. Aquella falta de delicadeza conmueve a San Francisco y lo hiere en su corazón. Porque para Francisco tratar mal a un pobre no era una simple falta de educación o de cortesía, sino que era una herida misma al corazón de Jesucristo. El santo de Asís, amigo de los pobres y de los humildes, no tardó en corregir la falta que aquel frailecillo tuvo, con un remedio de profunda sanación espiritual. Mandó al hermano que se quitara el hábito, que se postrara a los pies del mendigo, que confesara sinceramente su culpa y que le pidiera no solamente perdón, sino también el auxilio de sus oraciones. El hermano, acogiendo la enseñanza con obediencia y también con contrición, cumplió humildemente la penitencia. Y tras llamémoslo así, entre comillas, acto de reconciliación, San Francisco se acercó al hermano con inmensa dulzura para revelar el misterio de lo sucedido. Le enseñó que los desvalidos no son una molestia en el camino, sino un reflejo del mismísimo cielo. Le dijo que al contemplar a un necesitado, debía ver en él un espejo transparente donde se manifestara la persona del Señor y de la Santísima Virgen. De este modo, al mirar a los dolientes, a los enfermos, a los necesitados, lo instó a contemplar los sufrimientos de Cristo. Es una manera preciosa de destacar la dignidad del necesitado donde se encuentra Dios, de utilizar una pedagogía evangélica y franciscana que denota que la penitencia no debe buscar solo el castigo, sino sanar el orgullo del corazón reconociendo la propia falta. Y, en tercer lugar, lo más importante, el pobre es el espejo del mismísimo Dios. Una visión mística de ver que en la indigencia se encuentra el reflejo más bello de Jesús que padece. Hacemos una pausa musical. Vamos a sentir esa paz tan grande que nos dice la letra de la canción, porque previamente nos hemos encontrado con el Señor por medio de los más desvalidos. Siente una paz tan grande al saberse absolutamente pobre, y al no contar más que con Dios, no contar más que con Dios,
Precioso el tema que estamos abordando en estos últimos programas y particularmente en el programa de hoy. La mirada de nuestro Padre San Francisco sobre el mundo era una mirada totalmente transfigurada por la fe. Como este varón verdaderamente cristiano no veía en el necesitado a un extraño, sino la imagen viva y palpitante de Jesucristo, su relación con los bienes materiales cambió por completo. Para San Francisco, la caridad no consistía en dar de lo que le sobraba, sino en restituir, ahí viene la palabra, lo que pertenecía a los demás. Cada vez que la providencia divina movía a las personas a regalarle a Francisco cosas necesarias para su propia sustentación, mantos, túnicas, pedazos de pan, él no las consideraba suyas. Si en su camino se cruzaba con alguien en mayor necesidad, se las entregaba de inmediato con una alegría radiante. Más aún, en su espíritu de profunda justicia y pobreza, Francisco no sentía que les estaba haciendo un favor o dándoles una limosna. Juzgaba sinceramente que esos bienes debían ser devueltos a los pobres, porque estaba convencido de que esos bienes previamente les pertenecían por derecho divino. Esta es la restitución, tan presente en el carisma franciscano porque estaba presente en Francisco mismo. Esta actitud, no cabe la menor duda, revolucionaria, nos revela el grado más alto del desprendimiento evangélico. Francisco no conservaba nada para sí, porque descubrió que la verdadera riqueza es no poseer nada para tenerlo todo en Dios. Podemos decir que el sin propio, la despropiación, nos lleva a la restitución. Porque al desprendernos de las cosas externas, dejando nuestro corazón totalmente libre para abrazar a Dios en la persona de los hermanos más pequeños, esto nos enseña que el amor verdadero no acumula, sino que entrega sin reservas. Es más, que restituye, que da lo que previamente a nosotros no nos pertenecía, sino que por derecho divino pertenecía a nuestros hermanos. No tener nada, no llevar nada, no poner nada, no pedir nada, de pasada, no matar nada, no callar nada. Solamente el Evangelio, Una faca afilada y el llanto y la risa en la mirada y la mano extendida y apretada y la vida a caballo dada. No tener nada, no llevar nada, no poder nada, no pedir nada, ni de pasada, no matar nada, no callar nada. Santa Clara enseña a las hermanas a vivir en deseos de conversión y fidelidad, creciendo también mediante la formación. Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. Biografía de nuestra Madre Santa Clara de manos de nuestras hermanas Clarisas de Salvatierra Agurain. Bien empezado el capítulo 4, que trata de la vida diaria, más en concreto de las relaciones fraternas. La formación permanente, algo que las hermanas no deben olvidar, sino todo lo contrario, trabajar concienzudamente. Esto
provoca una invitación a todos nosotros. Estemos muy atentos. La Clarisa va creciendo con la hermana junto a mí, en la mesa, en el silencio, en la risa y el sufrir, y la comunidad se vuelve hogar, surco y comunión, donde aprende a madurarse la pobreza del amor. Una gran ayuda para este proceso de crecimiento personal y comunitario es la formación permanente. En la comunidad se cuida lo que favorece nuestro desarrollo como mujeres cristianas y clarisas, a todos los niveles. Tenemos encuentros comunitarios de formación permanente. En ellos alimentamos y compartimos nuestro deseo de vivir en verdad, en amor, en claves de evangelio, en humanidad. Nuestras esperanzas, dudas, ilusiones, oscuridades, todo lo que tenemos en el corazón. Estos encuentros siempre son un renovado impulso y un aliento personal y comunitario a seguir caminando. La Clarisa va creciendo con la hermana junto a mí, en la mesa, en el silencio, en la risa y el sufrir, y la comunidad se vuelve hogar, surco y comunión, donde aprende a madurarse la pobreza del amor. Precioso el texto que acabamos de escuchar, en el cual pone de relieve cómo para Santa Clara y sus hermanas la formación permanente no es un mero estudio teórico ni una etapa que concluye con los años, sino que es un camino sagrado de conversión constante que dura toda una vida. Nace del deseo ferviente del alma en responder con fidelidad al amor de Dios que se ha descubierto previamente, permitiendo así que la gracia transforme día a día la propia vida hasta reflejar la propia santidad del Señor Jesucristo, el Esposo Santo. Este proceso de crecimiento abarca a toda la persona en su dimensión individual y también en su dimensión fraterna y franciscana. Para Santa Clara, la fraternidad no es un simple lugar de convivencia, sino el espacio más perfecto de santificación donde cada hermana cuida a la otra sabiendo que lo está haciendo con el mismísimo Jesucristo. Es impulsarse mutuamente a seguir las huellas del Señor y reconociéndolo a Él en la fraternidad, hacer una acción de gracias por el itinerario comenzado. Dentro de la fraternidad, el encuentro constante en fraterna caridad se convierte en una escuela de corazón. Las reuniones que tienen las hermanas habitualmente son un lugar precioso para compartir de forma sincera, para aprender a educar y para educarse en el desarrollo en todos los sentidos, escuchando la voz de Dios y estudiándola, aprendiendo cómo poder vivir aún más la caridad que experimentan de manos de Jesucristo en la fraternidad. Priorizar la compasión, acoger con delicadeza, pronunciar las palabras que sanan y que edifican. La clave última de esta formación franciscano-clariana reside en el deseo auténtico de vivir en verdad y en el amor. La vida contemplativa franciscano-clariana invita a las hermanas y quizá también hoy a nosotros mismos a mirar hacia el interior sin ningún miedo para desenmascarar con la luz del Evangelio las propias oscuridades, los egoísmos ocultos y las ataduras que impiden volar hacia Dios. Formarse, en definitiva, significa dejarse modelar continuamente por la mano de nuestro divino alfarero, que despojándose de lo superfluo nos llama a ser evangelios vivos y vivientes.
Fraternidades donde Cristo puede ser leído, contemplado y experimentado por el mundo a través de la sencillez, la alegría y la presencia de la fraternidad de hermanas. Dios me ha dado hermanas, un regalo para mi debilidad, porque el reino no se vive a solas, se construye en comunidad. Dios me ha dado hermanas, un regalo para mi debilidad, porque el reino no se vive a solas, se construye en comunidad. Francisco y Clara @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo